El sol se oculta tras las nubes grises mientras un joven, Alejandro, se detiene frente a la iglesia. Su corazón late con fuerza. Hoy, lleva un secreto que lo consume. La puerta de madera cruje al abrirse y el aire fresco de incienso lo envuelve. Cada paso resuena en el silencio sagrado. Las velas parpadean, proyectando sombras danzantes en las paredes. Alejandro siente el peso de las miradas invisibles. ¿Qué pensarían si supieran? Su amor por David, un amor que desafía las normas, lo atormenta. En su mente, la lucha es feroz. La fe que busca consuelo también le grita que es un pecado. Se sienta en un banco, las manos temblorosas. La imagen de David, sonriendo, lo persigue. ¿Cómo puede amar y sentir culpa al mismo tiempo? Un grupo de feligreses entra, sus murmullos llenan el espacio. Alejandro se encoge, su secreto ardiendo en su pecho. La voz del sacerdote resuena, hablando de amor y aceptación, pero sus palabras se sienten lejanas. ¿Puede la fe realmente ofrecerle el perdón que anhela? La tensión crece. Un viejo conocido lo ve, y sus ojos se encuentran. El mundo se detiene, lo reconoce, lo juzgará. Alejandro siente que el aire se le... La pregunta lo... ¿Podrá encontrar la valentía para ser quien realmente es, o se perderá en el silencio de su secreto? La iglesia, un refugio y una prisión, lo atrapa en su... ¿Qué camino elegir? La respuesta está a un susurro de distancia. La luz tenue del confesionario apenas iluminaba su rostro. Se arrodilló, sintiendo el frío del suelo de madera. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. La voz temblorosa salió de sus labios, cargada de secretos. He pecado, murmuró, cada palabra un peso que lo aplastaba. El cura, con una mirada serena, no lo interrumpió. En cambio, su voz resonó en el silencio. ¿Qué es el pecado realmente? La pregunta flotó en el aire, densa y cargada de significado. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era pecado amar? ¿Era pecado desear? La culpa lo envolvía como una sombra oscura. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos en la escuela, la risa burlona de sus compañeros cuando se enteraron de su verdad, la soledad que lo abrazaba en las noches más frías. ¿Por qué debía cargar con ese peso? La fragancia del incienso lo envolvía, mezclándose con el sudor de su ansiedad. ¿Por qué sientes culpa?, insistió el cura, su tono suave pero firme. La pregunta lo atravesó como un rayo. Se sintió expuesto, vulnerable. La lucha interna se desató. ¿Era su amor un error? ¿O era la sociedad la que no podía aceptar su verdad? Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y saladas. En ese momento, comprendió que la culpa no era suya, era un reflejo de un mundo que no entendía. La luz del confesionario se volvió más brillante, como si iluminara su camino hacia la aceptación. ¿Y si no es pecado?, pensó. La idea lo llenó de esperanza. Quizás, solo quizás, podría liberarse de las cadenas que lo ataban. La voz del cura se desvaneció, pero su pregunta resonó en su mente. ¿Qué pasaría si se permitía ser quien realmente era? La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras alargadas en la habitación. El joven se sentó en el borde de la cama, sus manos temblando ligeramente. La conversación había comenzado de manera casual, pero ahora se sentía como un abismo entre ellos. ¿Alguna vez has sentido que no encajas?, preguntó. Su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. La respuesta no era solo un sí o un no. Era un laberinto de emociones. El otro lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y comprensión. Sí, a menudo, respondió. Y en ese instante el joven sintió que una puerta se abría. No solo buscaba absolución por sus deseos ocultos, sino también un espacio seguro donde ser él mismo. El silencio se volvió palpable, como si el tiempo se detuviera. El aroma a madera y a un ligero perfume de colonia llenaba el ambiente, intensificando la tensión. La conexión crecía como un hilo invisible que los unía. ¿Y si te dijera que me atraes? La confesión salió de sus labios sin previo aviso. El miedo lo invadió, pero también una chispa de liberación. La lucha interna era feroz. ¿Podía permitirse sentir eso? ¿Podía aceptar su deseo sin miedo al rechazo? El otro sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. No estás solo en esto.
Las palabras resonaron en su mente, como un eco de esperanza. La aceptación era un camino difícil, pero no estaba destinado a recorrerlo solo. El joven sintió que su corazón latía con fuerza. La conexión era real, y por primera vez, la sombra de la vergüenza comenzó a desvanecerse. ¿Podría ser este el inicio de algo nuevo? La iglesia estaba en silencio. Solo se escuchaba el eco de sus pasos. El cura miraba el altar. Su corazón latía con fuerza. Era posible amar y servir a Dios al mismo tiempo. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes. Cada rayo de sol parecía un recordatorio de su lucha interna. Él lo había visto en la plaza. Su risa, contagiosa. Sus ojos, profundos como el océano. Un instante, un roce de manos, y todo cambió. La atracción lo consumía, pero la culpa lo perseguía. ¿Cómo podía desear lo prohibido? La fe le decía que debía renunciar a esos sentimientos. Pero su corazón gritaba lo contrario. Se sentó en un banco, la madera fría bajo su piel. Recordó las palabras del sermón. El amor es puro. Pero, ¿qué pasaba con el amor que sentía por él? La dualidad lo desgarraba. La comunidad lo juzgaría. La tradición lo condenaría. Sin embargo, en su interior, una chispa de esperanza brillaba. ¿Y si el amor no era un pecado? El aroma del incienso llenaba el aire, mezclándose con el sudor de su frente. La presión aumentaba. La lucha entre su vocación y su deseo se intensificaba. Se preguntaba si podría encontrar un camino que uniera ambas partes de su vida. ¿Podría ser un líder espiritual y al mismo tiempo amar sin miedo? Las sombras se alargaban y la noche se acercaba. La decisión lo acechaba. ¿Renunciaría a su fe por un amor que desafiaba todas las normas? La respuesta estaba en su corazón, pero el miedo lo mantenía cautivo. La lucha apenas comenzaba. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas de la iglesia, creando sombras danzantes en el suelo de piedra. El aire estaba cargado de una tensión palpable. El joven, con el corazón latiendo con fuerza, miraba al cura. Sus ojos, llenos de dudas, buscaban respuestas. «Te he visto», comenzó el cura, su voz temblando. «Te he visto en mis oraciones, en mis pensamientos más oscuros». Las palabras flotaron en el aire, como un eco que reverberaba en la mente del joven. La confesión era un susurro, pero resonaba como un trueno. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que el hombre que había dedicado su vida a Dios, a la moral, sintiera algo tan prohibido? La lucha interna se desataba en su pecho. El amor, ese sentimiento tan puro, se convertía en un pecado, en un mundo que no aceptaba su verdad. ¿Cómo puede ser esto?, pensó. La fragancia del incienso llenaba la habitación, mezclándose con el sudor de la ansiedad. La imagen del cura, con su sotana y su fe, se desdibujaba ante la realidad de sus palabras. ¿Era amor o solo una ilusión? La pregunta lo atormentaba. El silencio se volvió ensordecedor. El joven se sintió atrapado entre el deseo y el miedo. ¿Podía el amor verdadero existir en un mundo que condenaba su naturaleza? La respuesta se deslizaba entre sus dedos, como arena en un reloj. El cura lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. En ese instante, el joven comprendió que la lucha no era solo suya. Era un grito ahogado en la oscuridad, un anhelo de aceptación en un mundo que a menudo cerraba sus puertas. La noche caía sobre la ciudad y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. En un rincón oscuro del bar, dos hombres se miraban con intensidad. Sus corazones latían al unísono, pero el miedo los envolvía como una sombra. ¿Qué pasaría si el mundo descubría su amor? Javier, con su cabello desordenado y una sonrisa tímida, sentía el peso de las miradas ajenas. La desaprobación de su familia lo atormentaba. Cada susurro, cada risa burlona, era un recordatorio de que su amor era considerado un pecado. Pero en los ojos de Lucas encontraba un refugio. Lucas, con su risa contagiosa y su espíritu libre, desafiaba las normas. ¿Qué es el amor si no es libertad?, se preguntaba Javier mientras la música resonaba en sus oídos. La melodía era un eco de sus deseos reprimidos. Se acercó a Lucas sintiendo el calor de su cuerpo. La electricidad entre ellos era palpable, como un rayo que iluminaba la oscuridad. «Debemos arriesgarlo todo»,
murmuró Lucas, su voz temblando con la emoción. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Podrían realmente enfrentarse a la comunidad? ¿A sus familias? La lucha interna lo consumía, pero en ese instante el miedo se desvaneció. Se tomaron de la mano y el mundo exterior se desdibujó. La risa del bar se convirtió en un murmullo lejano. Solo existían ellos. En ese momento, comprendieron que el amor no era un pecado, sino una liberación. El aire se volvió denso. El aire se volvió denso. La historia de Javier y Lucas apenas comienza, y tú no querrás perdértela.